Buenos días a todos. El día de hoy tenemos el seminario del doctor Hugo David González Conchillos, quien es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Voy a permitirme leerles una breve semblanza académica del doctor. El doctor Hugo realizó su licenciatura en biología en la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó su maestría y su doctorado en el CIMBESTAB, en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular. Tanto en su investigación durante la maestría como en el doctorado, trabajó con pacientes con esclerosis múltiple en la búsqueda de posibles causas del desarrollo de esta enfermedad. Realizó estancias durante el doctorado en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Tokio y en la Fundación Japonesa para la Investigación en Cáncer. También realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Neuroinmunología del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, donde actualmente se encuentra trabajando. Y el día de hoy nos va a platicar acerca del mimetismo molecular y enfermedades autoinmunes. Bienvenido, doctor Hugo González, y adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y pues esta plática, como ya mencionó Dulce, va a ser sobre mimetismo. No me voy a meter en muchos detalles sobre inmuno, más bien quiero que quede pues claro ciertos puntos. Entonces, no se preocupen, no va a ser una plática muy compleja, pero espero que sea de su agrado. Entonces, pues para empezar, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune básicamente es un conjunto de células, tejidos y órganos que protegen al cuerpo. Esto de infecciones, de virus, de cualquier agente que pueda causar un daño a nuestro organismo. Esto lo hace mediante la identificación y eliminación de microorganismos, como ya mencioné, como virus, bacterias y hongos. Y algo muy importante que creo que es de lo más relevante o más interesante del sistema inmune es que tiene la capacidad de discriminar de lo propio y lo no propio. Esto porque es importante porque justo nosotros siempre estamos en contacto pues con el ambiente y en el ambiente hay de todo, ¿no? Tanto patógenos como organismos con los que convivimos siempre que no son patógenos, y pues el sistema inmune tiene que ser capaz de distinguir eh, qué es propio, qué no es propio, y qué de eso que no es propio, qué es dañino y qué no es dañino, con qué podemos interactuar y con qué no. Entonces eso es, creo que lo más importante del sistema inmune. Obviamente, si lo reconoce, pues ya después actuar. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmune? ¿Cómo lo hace? Pues es una serie de obstáculos que ahorita vamos a ver que pueden ser físicos, químicos, que justo limitan la entrada de los patógenos. Y si en algún momento este límite de entrada se rompe, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Que tiene que actuar, ya sea, bueno, primero identificando y después destruyendo estos patógenos. Aquí nada más como paréntesis, cualquier agente externo o interno que sea eh, desconocido, que el sistema inmune lo reconozca como algo no propio, se le conoce como antígeno. Entonces, lo que hace el sistema inmune es justo atacar y destruir todo lo que logre entrar. Aquí nada más puse unos ejemplos de, de cómo actúa el sistema inmune. En este caso es un macrófago que está fagocitando o comiéndose unas bacterias. Y en la imagen de abajo, pues son también los mismos macrófagos, pero en este caso atacando un parásito. Entonces, para entrar un poquito más en detalles, la inmunidad se puede dividir en distintos tipos. Así, lo más básico sería dos tipos de inmunidades, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ahorita les voy a mencionar unas características de cada tipo de inmunidad, pero básicamente se divide así en dos tipos. Y como pueden ver aquí en la imagen, pues cada una igual depende, bueno, tiene sus propios componentes y depende también del tiempo. Es decir, una actúa más rápido, otra tarda más en activarse, y es lo que vamos a ver ahorita. Les digo, existen dos tipos de inmunidad. La más básica o la inicial sería la inmunidad innata. Esta tiene como característica es una especificidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Eh, los linfocitos, perdón, los componentes del sistema inmune innato son células que no son tan especializadas, son células que reconocen en sí patrones que algunos patógenos comparten.
De hecho, estos patrones se conocen como PAMPs, son patrones moleculares asociados a patógenos, y estas células tienen receptores que reconocen justo estos patrones. Entonces, eh, por eso su especificidad es limitada, porque solo pueden reconocer ciertas características que comparten los patógenos, ¿no? Como componentes en la membrana, componentes que se encuentran en superficie. Solo así es que pueden actuar. También tienen una diversidad limitada, es decir, lo mismo, o sea, solo reconocen ciertos patrones con un número limitado de receptores y también esto es muy importante, no generan memoria. Es decir, una vez que entran en contacto con un patógeno, eliminan este patógeno, hasta ahí queda, es decir, ya se eliminó, ya. Si vuelven a encontrarse con ese patógeno, es otra vez iniciar todo el reconocimiento, el ataque, la eliminación de este patógeno y así cada vez que ocurra una infección. También una característica es que son barreras físicas. Un ejemplo clásico de una barrera física del sistema inmune es la piel. Mientras la piel está intacta, nos pueden caer bacterias o cualquier agente patógeno y si no tiene la capacidad de penetrar, pues no va a penetrar, salvo que haya, por ejemplo, una herida. Y pues tiene distintos componentes como el sistema de complemento y muchos de sus células tienen la capacidad de fagocitar. Esto es importante porque la fagocitosis es una conexión con el sistema inmune adaptativo, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces aquí este es un esquema breve de cómo funciona más o menos la inmunidad innata. Como les mencioné, la primera barrera es una barrera física, incluso también una barrera química, por ejemplo, el cambio de pH, bueno, sí, la acidez, por ejemplo, del estómago, la propia saliva también funciona como una barrera física. Pero una vez que entran los patógenos, pues ya es donde empieza la respuesta inmune innata. Es decir, bueno, se puede ir diferenciando la respuesta o se puede ir guiando hacia diferentes eh, rutas y, por ejemplo, pues está la respuesta a las infecciones, que las células reconocen los patógenos. Estas células que están infectadas son reconocidas por células del sistema inmune innato y estas son eliminadas. O pueden ser fagocitados, en este caso por macrófagos. Y aquí es el punto importante. Una vez que los macrófagos fagocitan los patógenos, por ejemplo, bacterias, aquí se da una comunicación con el sistema inmune adaptativo, que puede ser la activación, la liberación de anticuerpos, la respuesta o la activación de células T y la liberación de citocinas y quimiosinas, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Esto es muy importante porque justo hablando de la fagocitosis, una cosa es que los macrófagos, por ejemplo, fagociten o se coman a los patógenos. Ya lo siguiente es la conexión con el sistema inmune adaptativo, porque ya que una vez fagocitan o se comen, para ponerlo en términos simples, a los patógenos, estos son degradados y son cortados en muchos cachitos chiquitos y son expuestos en una molécula que se conoce como complejo principal de histocompatibilidad o MHC, que puede ser clase uno y clase 2. Entonces, estas moléculas están sobre la superficie, o más bien se exponen en la superficie de estas células y presentan los antígenos, es decir, cachitos de estos patógenos y son presentados a los componentes de la inmunidad adaptativa. Entonces, como pueden ver, la diferencia con el sistema inmune innato es que ya existen receptores específicos para estos patrones de los patógenos y en el caso de la inmunidad adaptativa, pues necesita que estos patrones, en este caso los antígenos, sean presentados. Entonces, pues este mecanismo se conoce justo así como presentación de antígenos. Los macrófagos, o en este caso células que se conocen como células presentadoras de antígenos fagocitan a los patógenos, los cortan en cachitos y estos cachitos los presentan en estas moléculas que se llaman MHC. Esto también es muy importante, igual no se compliquen tratando de aprenderse o ver todos los nombres. Aquí básicamente lo importante es que existe una molécula que presenta el antígeno, está el antígeno pues aquí presente en la molécula y por parte de las células del sistema inmune adaptativo existen receptores específicos para esta interacción. En el caso de bueno, existen dos tipos, son los linfocitos T y los linfocitos B, que también ahorita vamos a ver más adelante. También aquí lo importante, igual en los nombres, es que para la activación de estos linfocitos no solo es importante la interacción de estas dos moléculas, también necesitan interactuar
otras moléculas. En el caso particular de los linfocitos TCD4 y CD8, pues es la interacción del complejo MHC con el receptor de células T. Aparte, la interacción de la molécula CD28 con la molécula CD80 o CD86 de las células presentadoras de antígenos y también la molécula LFA1 con ICAM1. Todo esto, esta interacción de moléculas, es lo que provoca la activación de los linfocitos. Que esto es importante para cuando ya hablemos un poquito más de enfermedades autoinmunes. Entonces, como les mencioné, pues esa es la conexión con el sistema inmune adaptativo, ¿no? La interacción de macrófagos o de células presentadoras de antígenos con células T o células del componente del sistema inmune adaptativo. Aquí hay algunas características del sistema adaptativo es que es específico a antígenos. Como les mencioné, en sistema inmunes reconocen patrones asociados a patógenos y en este caso lo que reconocen son antígenos. Cualquier componente de algún virus, bacteria o lo que ustedes quieran va a ser degradado y esas moléculas que salgan de esa degradación ya se conocen como antígenos. Entonces, la inmunidad adaptativa parte de eso, de ese reconocimiento de antígenos. Es muy, muy diverso. También bueno, no lo mencioné aquí porque existe un mecanismo muy complejo para la formación de los receptores de células T y de células B. Entonces, el cuerpo es capaz de generar millones y millones de receptores de células T que justo tienen, o la función de esta generación de tantos receptores es justo generar una gran diversidad. También es muy interesante, muy importante es la generación de memoria. En el caso de la inmunidad innata, una vez que se limpia la infección, pues ya ahí queda. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, primero se activan los linfocitos ante una respuesta específica, actúan estos linfocitos y después una parte de esa población se queda en circulación como pues una respuesta de memoria, para que justo cuando haya una nueva infección con ese mismo patógeno, el cuerpo tenga la capacidad de responder de una manera más rápida. Porque como vieron en la imagen de tipos de inmunidad, la respuesta inmune innata toma horas para que se active, para que funcione. Y en cambio, la respuesta adaptativa pues puede tomar varios días para que se active. Entonces, por eso es importante que haya una respuesta, una parte de la población que genere memoria para que esta respuesta sea pues un poquito más eficiente. Y pues en este caso la inmunidad adaptativa depende de anticuerpos y de linfocitos, porque como les mencioné, la inmunidad se divide en innata y adaptativa. Pero la adaptativa también se puede dividir en dos tipos, que sería una respuesta humoral, que es la que depende de linfocitos B, y una respuesta mediada por células, que es la que depende de linfocitos T. Estas también están conectadas, pero aquí igual para mencionar sobre el esquema, los linfocitos T se activan a través de los macrófagos o las células presentadoras de antígenos, que les van a presentar justo los antígenos y estos pues van a tener diferentes funciones. Los más conocidos son los linfocitos T CD4 y CD8. Los CD4 son células cooperadoras que justo lo que van a hacer, como su nombre lo dice, es cooperar con otros componentes del sistema inmune para activarlos. En este caso, pues puede ser mediante la liberación de moléculas que van a activar otros componentes del sistema inmune adaptativo y las células T CD8 son citotóxicas, pues estas ya directamente, una vez que se activan, reconocen específicamente a través de ese antígeno qué es lo que tienen que atacar. Entonces ya van directamente hacia la célula, en este caso una célula infectada, y la eliminan por apoptosis. Los linfocitos TCD4 o los cooperadores, como les mencioné, pues su función es activar otras poblaciones, en este caso los linfocitos B. Los linfocitos B pueden interactuar con estos linfocitos T a través de su receptor de células B y se activan. Estos pueden funcionar, bueno, una vez que se activan, sufren un cambio y se conocen como células plasmáticas, que ya la función de las células plasmáticas es la producción de anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser específicos para el patógeno el cual les fue presentado. Entonces, pues estos son los dos tipos de inmunidad adaptativa, humoral y celular. Linfocitos T, linfocitos B que maduran hacia células plasmáticas. Este es un proceso pues si bien que su función justo es eliminar todos los patógenos que estén en el cuerpo,
pues es un proceso que en algún momento tiene que detenerse, porque si los linfocitos T o B siguen activados, eh, pues va a llegar un momento donde se genere, bueno, esto de por sí se conoce como un proceso inflamatorio, es decir, ya la acumulación de componentes del sistema inmune en el sitio de la infección o, por ejemplo, de una herida, es un proceso inflamatorio. Entonces, si se siguen activando los linfocitos T, si se siguen liberando citocinas, si se sigue liberando anticuerpos, pues también este proceso tiene que ser detenido en algún momento, porque si no, pues puede causar no solo daño a las células infectadas o sí, a las células infectadas o a la eliminación de patógenos, sino que también ya a los tejidos que se encuentran alrededor de estas infecciones o de estos, sí, esas células infectadas, pues también se pueden generar daño. Entonces, este proceso tiene que estar muy bien regulado. Existen diferentes mecanismos para la regulación del sistema inmune. Por ejemplo, está este mecanismo que es la privación de citocinas, que, por ejemplo, los linfocitos T para que se activen necesitan estar en constante, o tener un suministro constante de otras citocinas, por ejemplo, la interleucina 2, que lo que hace es activar linfocitos. Entonces, existen otros componentes del sistema inmune adaptativo que se conocen como células reguladoras, que justo lo que hacen es disminuir la respuesta inmune. Estos, en este caso particular, las células reguladoras, una forma de inhibir o de disminuir la respuesta inmune es competir por las citocinas. Entonces, estas células presentan más receptores para la citocina, en este caso la interleucina 2, que limitan el consumo de las células T de estas citocinas. Entonces, al haber menos citocinas, pues las células dejan de activarse. Otro mecanismo es la inhibición por citocinas. Así como existen citocinas que activan al sistema inmune, existen citocinas que justo hacen lo contrario, que detienen la producción o la activación de linfocitos. En este caso, también las células T reguladoras pueden liberar citocinas como TGF-beta, que justo lo que hacen una vez que entran en contacto con las células T, eh, básicamente inhiben la proliferación de estas células. Entonces, este es otro mecanismo de detenerlo. Otro mecanismo es igual mediante la inhibición de las células presentadoras de antígeno, que es como les mencioné en las diapositivas anteriores, se necesitan una serie de moléculas presentes para que se activen los linfocitos. Entonces, si limitas la interacción de estas moléculas, por ejemplo, si las células dejan de presentar las moléculas de MHC, pues las células T no tienen con quién interactuar y no se activan. Y por último, ya la citotoxicidad, ya también los linfocitos reguladores pueden presentar eh, receptores en su superficie que le van a dar prácticamente una señal al linfocito T de que se vaya a un proceso de apoptosis. En este caso, pues se elimina completamente la célula y ya. O sea, no hay manera de que siga activo el sistema inmune adaptativo. Entonces, como les mencioné, eh, pues sí, por un lado, la función del sistema inmune es justo eliminar cualquier patógeno, cualquier célula infectada, pero tiene que ser un proceso muy, muy bien regulado, porque como vamos a ver más adelante, una desregulación en la activación del sistema inmune, pues puede llevar a patologías, pues un poquito, eh, eh, no sé cómo decirlo, pero unas patologías un poquito feas, ¿no? Entonces, pues toda la vía, todos los componentes del sistema inmune, desde que se generan hasta que llegan a un proceso de apoptosis o a la diferenciación a células de memoria, eh, pasan por una selección pues muy, muy rigurosa para que justo todas las células que sean componentes ya activos o componentes de circulación del sistema inmune pues, sean realmente células que nos van a beneficiar. Entonces, los linfocitos, desde que inician su desarrollo, pasan por una serie de procesos que justo van a prevenir que estos linfocitos se actúen de manera inadecuada o se reconozcan cosas que no deberían de reconocer. Entonces, aquí igual no voy a mencionar todos los pasos de la selección o el desarrollo de los linfocitos, pero sí quiero que vean algunos detalles. Las células T, como las células B, pues tienen un progenitor común. En este caso son las células troncales hematopoyéticas. Estas migran y en el caso de los linfocitos T, migran al timo. Y una vez en el timo empiezan una serie de pasos para su selección o para su desarrollo.
Ya está, bueno, aquí ya sin entrar en detalles, pues es justo la formación del receptor de células T, de las cadenas CD3, perdón, CD4 y CD8. Por aquí lo importante es que justo en este proceso ocurre una selección. Bueno, sí existe, es un proceso de selección que se divide en dos, una selección positiva y una selección negativa. En este caso, en el timo existen otros componentes del sistema inmune que lo que van a hacer es, si recuerdan en la imagen de la presentación de antígenos, los linfocitos T se activan a través de la interacción del MHC y un antígeno acoplado a este receptor. En esta región del timo existen células que presentan no péptidos antigénicos, sino péptidos que pertenecen a componentes propios de nuestro cuerpo. Entonces, una vez que las células T que están en desarrollo interactúan con esta molécula de MHC, con péptidos, que son partes de nuestro cuerpo, si interactúan de una manera muy fuerte, o sea, es una interacción o una unión muy, muy fuerte, pues esto no le conviene a nuestro cuerpo, porque justo lo que va a provocar si ese linfocito salir a circulación es que vaya a atacar justo eso. Vamos a suponer que le presentan un componente de neuronas y este receptor o este linfocito T lo reconoce con mucha fuerza, pues cuando salga a circulación se va a ir directamente a neuronas y en neuronas pues va a generar una inflamación. Entonces, estos linfocitos que se activan con mucha fuerza son eliminados por apoptosis y este proceso se conoce como selección negativa. Y todos aquellos linfocitos que interactúan, pero de una manera no tan severa, no tan fuerte con estos componentes, pues se seleccionan de manera positiva y estos ya salen a circulación. Ya una vez en circulación, pues es ya cuando están básicamente vigilando si hay algún patógeno. Entonces, este es el desarrollo de linfocitos. Este proceso tiene que estar muy, muy bien regulado porque justo esto lo que va a generar o lo que el propósito de esta selección es que solo salgan a circulación todos aquellos linfocitos que solo reconocen eh, eh, antígenos externos. En este caso, por ejemplo, antígenos provenientes de bacterias, de virus, etcétera. Y pues este proceso está tan bien regulado que solo del total de linfocitos que entran aquí al timo, solo el menos del 2% son los que realmente pasan este proceso de selección positiva y llegan a circulación. Entonces, les digo, es un proceso muy, muy bien regulado porque justo necesitamos que el sistema inmune solo reconozca lo que no es propio, ¿no? Y ya, pues básicamente esto es lo mismo así resumido. Partimos de un progenitor común. En el timo hay diferentes clonas de linfocitos T, o sea, cada una con un receptor particular, y pues ya, va a depender de la selección, ¿no? Algunos se van a eliminar porque reconocen de una manera muy fuerte componentes propios, otros van a salir de circulación, otros van a estar en circulación hasta que entren en contacto con sus antígenos, y en este caso, cuando entran ya en contacto con el antígeno, pues se da una expansión clonal, es decir, particularmente en este caso específico, este receptor que reconoce este antígeno se va a dividir muchas veces para justo iniciar la respuesta inmune. Entonces, insisto, esto tiene que ser un proceso muy bien regulado para que justo solo la célula que está reconociendo a un antígeno sea la que se active y sea la que monte toda la respuesta inmune adaptativa. Este proceso de selección de linfocitos que sean, o sea, buenos linfocitos para nosotros se conoce como tolerancia. Entonces, la tolerancia, pues, es un mecanismo por el cual justo el sistema inmune evita atacar a los tejidos propios. Existen dos tipos de inmunidades. Está la inmunidad central, que es la que acabo de explicar. Es decir, durante la maduración de estos linfocitos se lleva a cabo la selección positiva y negativa y solo los que se seleccionan positivamente son los que salen de la circulación. Esta es la tolerancia central. Es decir, estos ya saben qué sí tienen que atacar y qué no tienen que atacar. Y existe la tolerancia periférica. Esta se da ya no en el timo, sino en órganos linfoides secundarios. Y en este caso, pues todos aquellos linfocitos que, a pesar de que es un proceso muy regulado, lleguen a salir a circulación, o sea, y que sean antígenos, perdón, linfocitos que reconozcan antígenos propios, pues deben de existir mecanismos que justo inhiban la activación de estos linfocitos que lograron salir. Entonces, existen varios mecanismos
de eliminación de estos linfocitos mediante la tolerancia periférica. Y pues uno de ellos es la apoptosis, o sea, directamente eh, entrar en contacto con este linfocito y eliminarlo por apoptosis. Y otro mecanismo es la anergia, que también regresando a la imagen que les enseñé anteriormente, recuerdan que tiene que ser la interacción de varios receptores, como el MHC con el péptido, con el TCR, el CD80 con CD28 y CAM con el FA1. Si quitamos alguno de estos componentes, es decir, si solo interactúa el MHC con el TCR, pero no interactúan estas dos moléculas, el linfocito entra en un proceso que se conoce como anergia, que no se muere el linfocito, anda ahí en circulación, pero incluso cuando ya entra en contacto con una célula que tenga todos estos componentes en su superficie, este linfocito no se va a activar, o sea, simplemente va a estar ahí circulando y ya, no va a hacer ningún daño. Entonces, esa sería la tolerancia periférica. Y pues les digo, estos son procesos que tienen que estar muy bien regulados porque justo lo que queremos evitar son enfermedades causadas por estos linfocitos que puedan reconocer componentes propios de nuestro cuerpo. Cuando esto llega a ocurrir es cuando se conoce como autoinmunidad. La autoinmunidad es justo cuando el proceso de tolerancia fracasa, es decir, los mecanismos para la eliminación por selección positiva y negativa fallan y los mecanismos para la eliminación por apoptosis o la activación de la energía en estas células fallan. Entonces, en este caso, la autoinmunidad lo que provoca es que las propias proteínas, células y órganos de nuestro cuerpo son atacados por anticuerpos y por células propias. En este caso, estos se conocen como autoanticuerpos, es decir, que reconocen antígenos propios de nuestro cuerpo y se pueden clasificar en diferentes tipos. Pueden ser autoinmunidades específicas o sistémicas. Específicas son, por ejemplo, cuando son dirigidas a un órgano en particular, o sistémicas es cuando se activan estos linfocitos y pueden atacar cualquier parte de nuestro cuerpo. Y también se pueden diferenciar por componentes inmunitarios, es decir, si la autoinmunidad está generada por anticuerpos, o si está, bueno, autoanticuerpos, o está generada por componentes celulares como linfocitos T que reconocen específicamente a un tejido, a una proteína propia del cuerpo. Y esto es lo que les mencionaba en la parte de la selección positiva y negativa. Existen células epiteliales en el timo que justo van a presentar antígenos propios. Entonces, si esta selección o esta interacción es muy fuerte, las células se van a apoptosis y ya, esta sería la selección negativa. Pero si este mecanismo falla y estos linfocitos son liberados al sistema, a circulación, perdón, pues en algún momento van a entrar en contacto con su antígeno. En este caso, en este ejemplo, pues es un antígeno de algún tejido propio y justo pues como el linfocito estos receptores van a reconocer estos antígenos, pues va a haber una autoinmunidad, es decir, va a haber un reconocimiento de este tejido y lo van a atacar, aunque sea un tejido propio. Entonces, esto es básicamente la autoinmunidad, es cuando los mecanismos que se supone que son los encargados de evitar la liberación de estos linfocitos o de estos componentes del sistema inmune fallan. Básicamente es eso, que fallen estos componentes o estos mecanismos y estas células salgan a circulación, porque al final de cuentas la función de un linfocito pues es eso, reconocer su antígeno y activarse. Entonces, ahorita les voy a dar algunos ejemplos de algunas autoinmunidades que son como de las más comunes y pues, o sea, si son específicas o sistémicas. Uno de los casos más o de las enfermedades más autoinmunes más conocidas es la diabetes tipo 1. En este caso se genera porque existe o hay un ataque contra las células productoras de insulina, que son las células beta. Entonces, pues si hay una producción eh, disminuida de insulina, pues la glucosa se va a acumular y es cuando ocurre la diabetes. Entonces, en este caso, hay una infiltración de linfocitos T, la activación de macrófagos y producción de anticuerpos. Todo esto va a provocar la eliminación de las células que justo producen la insulina. Entonces, en este caso es una inmunidad dirigida a un órgano en particular. Se eliminan estas células que producen insulina y pues se va la diabetes. Existen diferentes eh, factores que pueden
eh, llevar al desarrollo de la diabetes. En este caso, existe una predisposición genética. O sea, se sabe que personas que tienen estas variantes de alelos, en este caso DR1 y DR4, son más susceptibles a desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 1. Y pues el tratamiento en este caso, pues, afortunadamente con la administración de insulina, pues se le puede llevar muy bien esta enfermedad, ¿no? Otro tipo de enfermedad autoinmune es la miastenia gravis. En este caso, lo que ocurre es que hay en este caso, por ejemplo, este es tejido específico y moderado por células. Y en este caso es también tejido específico, pero moderado por autoanticuerpos. Aquí lo que ocurre es que existen anticuerpos que van a bloquear la unión de acetilcolina y por lo tanto va a haber un bloqueo en la activación muscular, es decir, que las personas van a presentar por ejemplo, una debilidad muscular y es justo causado por el bloqueo, porque el justo autoanticuerpos no permiten la unión de acetilcolina. Entonces, pues en este caso existen varios tratamientos, pero el objetivo final de esos tratamientos es disminuir la producción de estos autoanticuerpos, es decir, eh, cualquier mecanismo que inhiba la interacción de estos anticuerpos bloqueadores con la unión a acetilcolina. Entonces también aquí, afortunadamente para algunas enfermedades autoinmunes sí existen tratamientos y desafortunadamente las enfermedades pues siempre van a estar ahí, pero se pueden llevar muy bien. ¿Mm? Existen otras enfermedades, por ejemplo en el caso de la diabetes tipo 1, que se sabe específicamente qué lo causa, eh, cómo tratarla, pero existen enfermedades donde realmente no se sabe qué provoca. eh, estas autoinmunidades. Entonces, una de las posibles teorías de la generación de autoinmunidades es el mimetismo molecular. Entonces, el mimetismo molecular es un fenómeno en el que las proteínas de diferentes patógenos o agentes externos tienen estructuras que se parecen a las del propio cuerpo. Entonces, aquí puede ser de diferentes maneras. O sea, esta similitud entre proteínas de patógenos y componentes del cuerpo puede ser similitud en cuanto a secuencia, es decir, que comparten una misma secuencia de aminoácidos, o puede ser en cuanto a estructura. Es decir, que si tú ves una estructura tridimensional de una proteína de algún patógeno, esta tiene una estructura muy parecida o similar a una proteína del cuerpo humano. Entonces, si en circulación tenemos linfocitos que son específicos a un virus, es decir, que pasaron de manera correcta una selección positiva porque reconocen componentes externos, en este caso un virus, por mala suerte comparten esa estructura o esa similitud con un componente propio del cuerpo y se activan. O sea, los linfocitos se activan pensando que están reconociendo un virus, pero en realidad están reconociendo un componente propio de nuestro cuerpo. Entonces, esta activación se conoce como reactivación cruzada, porque justo lo que acabo de mencionar, pues se reconocen los componentes del cuerpo como si fueran componentes de algún patógeno. Entonces, es mimetismo molecular, lo cual provoca una reactividad cruzada. Un ejemplo clásico que se ha estudiado mucho sobre el mimetismo molecular es la esclerosis múltiple, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central y se sabe que los linfocitos T actúan contra la mielina, pero realmente no se sabe qué lo causa, es decir, no hay un componente tal cual que digas, ya sé que esta molécula o este mecanismo o este proceso está generando esta enfermedad. O sea, simplemente se sabe que ocurre, que hay linfocitos T que están ahí actuando y pues ya hay muchos estudios que han ligado la participación de diferentes eh, agentes virales en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Entonces, se cree que justo es un mecanismo de mimetismo molecular lo que provoca esta, esta interacción. Entonces, bueno, existen diferentes teorías. Ajá, bueno, no sé, adelanto. Aquí sí les quiero hablar de un artículo muy interesante, porque justo, o sea, ya hay muchos estudios, ya hay muchos grupos de trabajo
justo que hablan sobre la interacción o la posible participación de agentes infecciosos, en este caso el virus de Epstein-Barr y el desarrollo de la esclerosis múltiple. Este trabajo es, yo creo que es de los trabajos más elaborados o más interesantes que he visto, donde este lo desarrollan en Estados Unidos. Entonces, aquí lo interesante de este trabajo es que lo hacen en personal del ejército. Entonces, el ejército de Estados Unidos pues tiene muestras de sangre, de tejidos de todos sus miembros y toman muestras de estos del ejército tal cual en diferentes épocas de su carrera. Entonces, lo que hacen o lo que hicieron en ese trabajo es buscar el suero de estos pacientes y buscar virus, particularmente el virus de Epstein-Barr, para ver si justo existe una relación entre la infección de Epstein-Barr y el desarrollo de esclerosis múltiple. Y justo les digo que este trabajo es muy interesante porque o fueron 10 millones de participantes, y de estos 10 millones de participantes se obtuvieron 60 millones de muestras. Así, tomaron muestras desde que inician hasta que terminan su carrera en el ejército, y pues son 60 millones de muestras. Y de estos 60 millones de muestras y 10 millones de participantes, obtuvieron este resultado que de 801 personas que desarrollaron esclerosis múltiple, 800 fue justo después, bueno, no justo, pero fue después de haber presentado una infección con el virus de Epstein-Barr. Entonces, lo que hicieron básicamente fue ir monitoreando el suero de estos militares, en qué momento eran seropositivos, es decir, si no tenía una infección previa con el virus de Epstein-Barr, pues en sus muestras no iba a haber presencia de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr, pero en algún momento, si se infectaban, pues en suero iban a encontrar anticuerpos contra este virus. Y en este caso, pues de estas personas que en algún momento ya presentaban anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr, desarrollaron esclerosis múltiple. Y pues lo comparan con otros virus. Lo comparan con otros virus, en este caso virus de la misma familia, que son los herpes virus, en este caso citomegalovirus, y en este caso no hay ninguna relación, es decir, hay personas que son negativas a anticuerpos en suero, seroconvierten, es decir, llega un momento donde son positivos a estos virus, pero nunca aumenta el riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple, cosa que sí ocurre en los pacientes que se infectaron con el virus de Epstein-Barr. Entonces, esto es muy interesante. O sea, realmente no explican así de, el virus está causando o está activando tal mecanismo que justo provoca el desarrollo de la esclerosis múltiple, pero es una muy buena relación que decir, a partir de que hay una infección con el virus de Epstein-Barr, el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple aumenta muchísimo. Entonces, es un trabajo muy interesante. Aquí, este trabajo, como les mencioné, pues es en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos la población es particularmente caucásica. Estos trabajos se han hecho en México. De hecho, aquí en el laboratorio donde yo me encuentro, se han hecho muchísimos trabajos también sobre esclerosis múltiple, y justo también se buscó este virus y muchos otros herpes virus en pacientes mexicanos, pero pero no casualmente, curiosamente, el virus de Epstein-Barr no se encuentra en pacientes mexicanos. El virus que se encuentra en los pacientes mexicanos es el virus de varicela zoster. Y esto, pues, o sea, es interesante porque justo es un virus de la misma familia, los dos son herpes virus, pero algo tendrá de diferente la población mexicana. En este caso podría ser una carga genética, por ejemplo, la presencia de alelos distintos en la población latina, o en este caso México, y la población caucásica. Debe de haber algún componente genético que provoque este cambio en el virus. Y estos trabajos, a mí me encantan estos trabajos sobre varicela zoster y esclerosis múltiple, porque justo logran observar, estas son imágenes de microscopía, obtienen muestras de líquido cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple justo cuando están en la fase de brote. También para no entrar en detalles, la esclerosis múltiple tiene dos fases, una fase de brote y una fase de remisión. En la fase de brote es cuando ocurre toda la respuesta inmune y los pacientes es cuando presentan todos los síntomas. Dependiendo de dónde sean las lesiones en el sistema nervioso central, pues van a ser los síntomas que presenten los pacientes. Entonces,
justo cuando los pacientes están en la fase de brote, obtienen el líquido cefalorraquídeo y cuando los ven por microscopía de transmisión, pues observan partículas que tienen pues la morfología de partículas virales, en este caso del virus varicela zoster. Y también estos mismos pacientes, cuando hacen la misma observación en la fase de remisión, pues no se observa ninguna partícula viral. Entonces, algo está provocando el virus cuando está presente en este caso en líquido cefalorraquídeo que provoca la generación de estos brotes. Como les digo, son eh, mecanismos que no se han descrito, o sea, se sabe o se intuye que hay una participación de los componentes virales, pero realmente no se sabe qué es lo que provoca. Ya así revisando la literatura, en el caso del virus de Epstein-Barr, se cree que son o pueden ser dos mecanismos. Por un lado, en el caso del virus perdón, cuando hay una infección del virus de Epstein-Barr, se cree que hay una proteína del virus que se conoce como EBNA1, que tiene una estructura similar a componentes de la mielina, es decir, las vainas que cubren los axones o los nervios del sistema nervioso central. Entonces, los linfocitos, al reconocer esta proteína EBNA, se activan y también, desgraciadamente, pues, a los mismos componentes de la mielina los reconocen como si fueran estas proteínas, la EBNA, y atacan a la mielina. Esa es una teoría. Y otra teoría es que eh, no está tan ligado, o sea, no es decir que la activación de los linfocitos no provoca este reconocimiento de la mielina, sino que simplemente eh, es un proceso que ocurre a la par, es decir, hay una inflamación en el sistema nervioso central, hay una desmielinización, es decir, la mielina se empieza a perder en los axones y los componentes del virus de Epstein-Barr inhiben la formación de nueva mielina, porque existen unas células que se llaman oligodendrocitos, que son las que generan la mielina, ese componente que envuelve a las células, y existen proteínas del virus que se cree que inhiben la generación de estas nuevas células. Es decir, tenemos células que se conocen como células progenitoras de oligodendrocitos, no recuerdo bien ahorita el nombre, pero no permiten su maduración a oligodendrocitos que justo ya generan mielina. Entonces esto simplemente lo que hace es inhibir la formación de nueva mielina y así los pacientes pues van generando una degeneración. Pero realmente no se sabe, o sea, son mecanismos que se han propuesto, pero realmente no se sabe cuáles son estos mecanismos que están provocando los virus. Y una enfermedad muy parecida es el síndrome de Guillain-Barré. En el caso de la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central y en el caso del síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Pero los dos ocurren un proceso similar, es decir, hay una eh, inflamación o un ataque a los componentes de las neuronas que pues no se sabe realmente qué lo causa, simplemente se sabe que hay un ataque directo a estos componentes y pues esto es lo que va a provocar la enfermedad. En el caso de la esclerosis múltiple, como les mencioné, se cree que es un ataque directo hacia la mielina y en el caso del síndrome de Guillain-Barré se cree que es hacia también componentes de la mielina, pero en este caso se conocen como células de Schwann. Entonces, realmente no se sabe bien qué es lo que lo causa, pero solo se sabe que hay en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré se han detectado anticuerpos que van dirigidos hacia unos componentes que se llaman gangliósidos. Entonces, estos gangliósidos se encuentran en las mielinas de las células del sistema nervioso periférico. E igual se desconoce qué causa esta enfermedad, pero también se ha observado la aparición de este síndrome después de infecciones con diferentes patógenos. Uno de los más estudiados es Campylobacter jejuni. Muchos pacientes, después de haber sido o de haber presentado una infección con Campylobacter jejuni, desarrollan el síndrome de Guillain-Barré, pero realmente no se sabe qué componente o qué está provocando el Campylobacter jejuni que provoque el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Y ya por último, les quiero hablar de un trabajo que tenemos aquí, que publicamos creo que el año pasado, que justo es sobre mimetismo molecular. Entonces, este trabajo para mí es muy, muy interesante porque ya se sabe que, por ejemplo, las mujeres que durante la gestación tienen una infección con toxoplasma,
a veces los hijos pueden tener alguna enfermedad o algún, ¿cómo lo diría? Hasta algún problema en el neurodesarrollo, pero realmente qué de toxoplasma o qué de la toxoplasmosis genera eh, esos problemas en el neurodesarrollo, pues no se sabe. Entonces, en este trabajo, este trabajo estuvo dividido en la parte experimental, donde probaron, en ese caso, con ratas, en ratas que estaban en la época de gestación, los infectan con Toxoplasma gondii y toda su progenie tenía problemas en el neurodesarrollo. Entonces, desde ahí dicen, ok, algún componente de Toxoplasma gondii está provocando problemas en el neurodesarrollo. ¿Qué de esos componentes de Toxoplasma es lo que está provocando esto? Entonces, aquí hicimos un trabajo de pura bioinformática, donde justo lo que buscamos fue coincidencias de no bueno, sí, primero de secuencia y después estructurales entre proteínas de Toxoplasma gondii y proteínas que ya se supiera que están ligadas al neurodesarrollo. Y sí encontramos algunos casos de proteínas que tienen estructuras eh, con un 90% de similitud entre proteínas de Toxoplasma gondii y proteínas que están ligadas al neurodesarrollo. Entonces, esto podría ser una muy buena explicación de por qué existe estos problemas en el neurodesarrollo en personas que son infectadas con Toxoplasma gondii, porque justo pues se generan anticuerpos contra Toxoplasma gondii y estos anticuerpos comparten estructuras con componentes de proteínas de neurodesarrollo y pues justo hay un ataque tanto a Toxoplasma como al cerebro y que provoca justo estos problemas. Y ya por último, pues porque es importante estudiar el mimetismo molecular, porque justo como de muchas enfermedades no se conoce realmente qué es lo que las provoca, este estudio nos podría ayudar a comprender cuáles son los mecanismos detrás de las autoinmunidades. Una vez sabiendo esto, pues podemos desarrollar varias estrategias preventivas. Por ejemplo, si ya supiéramos que el linfocito tal o la clona tal es la que está encargada de desarrollar una autoinmunidad, pues podríamos provocar la alergia de esa clona en particular para que justo ya en una estrategia preventiva pues ya no desarrollen las personas una enfermedad autoinmune provocada por ese linfocito. O en el caso de que ya tengan la enfermedad autoinmune, pues justo terapias que ya vayan dirigidas a esos anticuerpos para que ya no estén activándose nuevamente y pues ya no avance la enfermedad. Y pues también para identificar posibles biomarcadores, es decir, saber qué componentes están involucrados en el desarrollo de las autoinmunidades. Y bueno, pues esto es básicamente porque creo que es importante el desarrollo para el estudio del mimetismo molecular. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Muy, muy interesante tu seminario. Muchas gracias. El seminario está abierto a preguntas. Doctor Lenin, ¿quiere andar en su pregunta o prefiere que yo la lea? Hola, en realidad lo hizo la doctora Paulina Cortés. Aquí Ah, está. perdón, adelante. Hola, ¿qué tal? Preguntaba sobre eh, lo que se puede saber sobre el mecanismo en el caso de la esclerosis múltiple y la varicela en los pacientes mexicanos, Ujú, porque allí parecería que pudiera ser diferente a lo que nos mostró en los otros casos de infecciones, en el sentido de que bueno, me quedé pensando si estos pacientes tuvieron la infección activa de varicela en algún momento, o sea, ujú, si se sabe eso, ujú. y entonces si en este caso sería una infección que ocurrió incluso muchos años antes, ¿no? Por el, por el, las edades a las que suele Ujú. ser Sí, sí, frecuente sí. la infección, Ujú. y cómo sería ahora la interacción entre esa inmunidad contra varicela y la esclerosis múltiple, dado que parte de la población se vacuna contra varicela. Sí, sí, sí. Sí, Pues, eso es muy interesante porque justo, o sea, esa es creo que la importancia de estudiar las autoinmunidades y el mimetismo molecular particularmente,
porque justo no se sabe realmente qué lo causa. O sea, como lo menciona en México, mucha gente se ha vacunado contra varicela y no por eso todo el mundo va a desarrollar esclerosis múltiple. Entonces debe de haber un componente. En el caso de esclerosis múltiple se cree que está más ligado hacia la presencia de receptores de células T particulares que no se han identificado, pero que se cree que están ligados a una respuesta autoinmune al virus de varicela zoster. Y sí hay trabajos donde mencionan que puede estar ligado también a una infección a edades más avanzadas, no tanto en la infancia, sino ya en la adolescencia, que en algún momento pueden provocar esta respuesta, pero realmente no hay mucha información sobre por qué la infección de varicela zoster podría provocar el desarrollo de la esclerosis múltiple. Ok. Y entonces en estos pacientes en particular sí se asume que tuvieron la infección, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, eso Tuvieron la sí. infección. Sí, sí, no, no son pacientes vacunados en la infancia. Ok, ya, muchas gracias. Pues Sí, eso me surgió de duda en ese momento. sí, Gracias. sí, de nada. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Hugo? Adelante, Paula, por favor. Gracias, Dulce. Gracias, doctor, por su plática. Mi pregunta es, si entendí bien, eh, entonces tiene que ver con una infección más algún tipo de predisposición genética, Ujú. porque entiendo Sí, que no todos los pacientes que tienen infección viral van a desarrollar la enfermedad, ujú. ¿correcto? Sí, 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 o sea, eso es lo Ok, que se asume, porque realmente no se sabe. O sea, también en el caso de los pacientes caucásicos, sí se liga a la infección con el virus de Epstein-Barr, pero también se liga a pacientes que tienen un alelo en particular, que es el 1501. O sea, estas dos cosas combinadas aumentan el riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple. Aquí en México no se han descrito alelos en particular que estén ligados al riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple, pero seguramente debe de haber un componente genético también involucrado. de acuerdo, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? Sí, doctor Lenin, doctora Paulina, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, aprovechando que su presencia, a mí me gustaría saber si actualmente hay alguna forma de prevenir la diabetes tipo 1, si ya hay alguna estrategia propuesta o obviamente sabe con esto que se discutía en la pregunta anterior de la doctora Ujú, Paola Michael, ujú, no todos los pacientes que desarrollen alguna infección van a tener la consecuencia de la autoinmunidad y además ujú, ujú, con la con la diabetes tipo 1 muchas veces puede ser una infección que casi pase desapercibida, ¿cierto? ujú. Sí, sí, sí. Y que después desemboque en diabetes tipo 1. Pero Ujú, también hay un componente familiar aquí, entonces no sé si se ha tratado de proponer alguna forma de prevenir, por ejemplo, ujú, en los descendientes de pacientes que tienen ya diabetes tipo 1, ujú. eh, su desarrollo, o de plano estamos muy lejos de eso. Sí, bueno, en mi caso yo no me enfoco en diabetes, entonces realmente no sé si existen terapias o grupos que trabajen en el desarrollo o en la investigación de diabetes, pero seguramente debe de haber algún grupo, pero yo no sé sobre ese tema, disculpe. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. En el chat tenemos una pregunta en relación con la realizada Virginia Sedeno Monge. En relación a las vacunas anti-SARS-CoV-2, ¿hay reportes de Ujú. casos de personas que desarrollaron o si ya tenían el diagnóstico se exacerbó? Parece también un proceso de mimetismo molecular. Sí, eso es muy interesante porque también justo cuando entré aquí, justo hicimos un trabajo sobre eso. Existen reportes de personas que, no con las vacunas, pero después de una infección de SARS-CoV-2,
tuvieron un mecanismo que se conoce como, ahí se me acaba de ir el nombre, se me acaba de ir el nombre, disculpen. Pero son personas que tienen un tumor en cierta región, después tienen una infección con el SARS-CoV-2 y eh, estos tumores disminuyen en tamaño. Entonces, se cree que hay algún componente que provoca la activación del sistema inmune y esta activación provoca la disminución de los tumores, pero no recuerdo cómo se llama este proceso. Se ha visto más cuando es de radioterapia, que dan radioterapia en una parte específica del cuerpo y disminuye el tumor en otra región distinta a donde sería la radioterapia. Entonces, se cree que aquí también puede ser o un mecanismo de mimetismo molecular o un mecanismo de inflamación que provoca esta respuesta inmune. ¿Puedo comentar? Sí, claro. Sí, adelante. Ay, gracias. Gracias, muchas gracias, doctor, por esta plática. Sí, quisiera un poquito sola ahondar. Hemos encontrado, no en México, pero estamos haciendo una revisión de casos justamente de personas vacunadas con Ujú. pues anti-SARS-CoV-2 Ajá, y como dije como escribí en el chat, perdón, si ajá, bien ya tenía la enfermedad, esta se exacerbó y curiosamente bajo ciertos tratamientos, sobre todo basados en anticuerpos monoclonales, ujú. ocrelizumab, Natalizumab, rituximab, Evorpacept, ajá, que ujú. ahorita son bueno, que las terapias, ¿no? Sí. Eh, pero parece por ahí que se habla de un mimetismo molecular sobre la estimulación de los receptores a gangliósidos y que pudieran estos desencadenar eh, pues todo el proceso. Ujú, ujú. O sea, la activación en el caso de la esclerosis del brote. O, De los receptores gangliósidos, ujú, paragangliósidos, ujú. que parece ser por ahí uno de los mecanismos propuestos. eh, y bueno, pues para el caso de las personas que estaban con tratamiento de estos anticuerpos monoclonales, que también se vio como exacerbada. Sí, o sea, realmente no sé cuál sería la relación de SARS-CoV-2, pero seguramente, a lo mejor, por ser agentes infecciosos virales, debe de haber algún componente que sea similar tanto en herpes virus como coronavirus. No lo sé, sería interesante ver si existen similitudes tanto de secuencia como de estructura que justo se compartan entre estos virus. Ok, gracias. Mm, Muchísimas gracias. Yo justamente quería preguntar eso. Por ejemplo, comentabas que en el caso de México Ujú. no se ha encontrado tanta asociación de esclerosis múltiple con varicela, perdóname, sí, Con Epstein-Barr. con Epstein-Barr, pero sí con Ujú, varicela zoster. ujú. Entonces, en ese caso, justo se han hecho estudios o se sabe si esos dos virus en particular comparten alguna similitud de proteínas que pudiera asociarse con el proceso de mimetismo molecular o No. porque la Ujú. diferencia entre una población y otra. Sí, ahí no sé, o sea, si hay estudios de que comparen por ejemplo, las secuencias o las estructuras, no lo he visto. Creo que sería muy bueno hacerlo. Y en cuanto al reconocimiento, eso sí se ha ligado mucho al perfil genético de las poblaciones. Ya se sabe de la población caucásica, que digo que es el alelo de RBA 1501, que también, o sea, no se sabe realmente cómo es que aumenta el riesgo de esclerosis múltiple, pero se cree que está ligado que tiene, o sea, este alelo puede en algunos casos presentar de manera ineficiente antígenos. Es decir, cuando se monta la molécula de MHC con el antígeno, a veces se cree que estos receptores pueden eh, funcionar de manera ineficiente y pueden presentar componentes propios. Entonces, por eso se cree que está ligado a las autoinmunidades. Y en el caso de la población mexicana, no es un alelo tan común, el 1501, pero no se sabe cuáles son como los alelos más comunes en México que están ligados a autoinmunidades. Gracias. ¿Y la infección por
por varicela zoster, no sé, comparado con el resto del mundo en nuestro país es más alta, hay más probabilidad de infectarnos con varicela zoster o tiene que ver con la vacuna, como se mencionaba anteriormente. Aquí también es así interesante porque la infección con varicela creo que es muy común a nivel mundial, pero aquí lo interesante es también las cepas, porque existen como 5 o 6 cepas de, del virus de varicela y sí, sí están muy bien segmentadas por regiones. En el caso de México, la cepa más común es si no mal recuerdo, es la europea. Bueno, es que son dos, la asiática o la europea, y la más común es una, y cuando, ese es un trabajo que también desarrollamos aquí, que nos ha publicado, eh, cuando se infectan con una, no pasa nada, y cuando se infectan con otra, aumenta un poquito el riesgo de esclerosis múltiple. Entonces, yo creo que sí es una infección muy común, pero sí depende mucho de qué cepa y en qué regiones donde se da esa infección. Ok, muchísimas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Hugo? Me parece que no tenemos más manitas levantadas. En ese Ok. caso, pues agradezco muchísimo tu participación. Eh, Te muestro acá tu constancia, te extendemos una constancia de participación, te agradecemos muchísimo y felicidades por tu trabajo y por tus resultados. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a todos por estar aquí, que tengan buen día, nos vemos en el siguiente seminario.